Hoy día sabremos qué es lo más importante en lo que tenemos que fijarnos para ordenar nuestra alimentación. Así que atentos a este capítulo. Pero antes, recuerden que desde el estreno de este episodio y las 72 horas que siguen, tenemos una tremenda promoción, 50% off de descuento en todos nuestros entrenamientos online. Tenemos cerca de 450 entrenamientos, cerca de 8 disciplinas para hacerlos cuando quieras y donde quieras y las veces que quieras. ¿Dónde? En www.adnwild.com. ¿Cómo? Con el código GATO ADN Online. Recuerda, 50% en todos nuestros entrenamientos online. Los invito a seguirnos en todas nuestras redes. En YouTube, búscanos como ADN Wild. En Spotify, somos ADN Wild. Y en Instagram, @ADN Wild. Señoras y señores, ¿en qué fijarnos a la hora de ordenar nuestra alimentación? Aquí comienza el show. Ya estamos con nuestra nutricionista. Muy bien. Fran Liberona, con quien ustedes cuando compran nuestras estrategias nutricionales tienen línea directa, online, telemática, conversaciones que son claves para poder armar una buena pauta de alimentación. ¿Cómo estamos? Bien, listas para hablar del tema de hoy, que es muy importante. De hecho, yo creo que es lo principal que me preguntan en la consulta ya, pero ¿por dónde parto? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Como el top 1 de lo que tengo que preocuparme. Así que va a estar buena idea. Sí, porque hay varias palabras que uno escucha cuando habla de alimentación y no sabe primero a veces qué significa cada cosa y segundo no sabemos qué tan importante o qué es lo más importante en este gran concepto que le podemos llamar nutrición. Existen las calorías, los macronutrientes, los tiempos de alimentación o timing, la selección de los alimentos, las reacciones hormonales. Vamos a ir analizando todos estos puntos uno a uno y al final vamos a hacer una especie de ranking, ¿cachaste? Súper gringo. Una especie de ranking donde vamos a hacérsela más fácil a la gente y decirle, mire, parta por acá, dele principal prioridad a esto y ahí vamos armando hacia abajo una pauta. Hablemos primero de las calorías. Las calorías es una unidad de energía. Exacto. Y que es una palabra muy manoseada, muy utilizada, que está presente en las etiquetas, que está presente en las conversaciones sobre nutrición. Exacto. Pero finalmente, démosle la importancia que tienen las calorías. Primero, desde el punto de vista científico, ¿qué es una caloría? Una caloría es una unidad de medida que se va a determinar por cuánta energía se necesita para aumentar un grado de temperatura, un grado Celsius. Entonces, en base a eso se calcula cuántas calorías tiene un alimento. Yo creo que este concepto que es súper básico, lo escuchamos todo el día, como tú dices, no se sabe bien lo que es una caloría. Entonces, es importante entender primero qué es y por qué se toma como energía, finalmente, ¿ya? Ahora, que yo creo que para ahí también vamos conversando es a base de qué o qué alimento contiene estas calorías y en qué cantidad, pero en relación a la calidad nutricional de ese alimento, diferenciar este aporte calórico. Es clave cuando uno arma un plan nutricional, una pauta, tenemos que partir desde alguna parte. Y yo creo que ese es como para lo que más sirven las calorías, es como para saber ya cuántos son los requerimientos que tiene esta persona. Exacto. Según un montón de antecedentes que tenemos que manejar, que son la edad de la persona, el peso, la estatura, también la actividad física que hace en el día, si su actividad y su trabajo es activo, valga la redundancia, o es más bien sedentario. Sirve un poquito como para encajonar a la persona y poder determinar, ya esta persona necesita comer tanto. Claro, la idea es entender siempre que para mantenernos en un estado nutricional normal, saludable, considerando una persona común y corriente, tratar de consumir una cantidad de calorías que sean equivalentes más o menos a mi gasto.
hay un número importante de calorías que se gastan por el hecho de vivir, que es la tasa metabólica basal. No sé si habéis escuchado el término. Sí, pues. Ya, muy bien. Entonces, Oye, espérate, no me digas. Yo tengo un diplomado en nutrición deportiva, así que pasé por todo esto también. Ya, perfecto, no sabía esa parte. Chántate, cabrita. Ya. Ok, estamos hablando entonces aquí entre... Sí. Me parece. Tuve que estudiar todo esto. Ya, bien. No era qué fácil. qué bueno que te preocupaste de estudiar para poder dar la información, porque hay mucho profesional que no se da el tiempo de aprender todo esto para poder enseñarlo. Ah, Así que hay que muchos bien. que hablan y no son profesionales también, Exacto, ¿ah? Así que sí. por eso aquí estamos bien cubiertos. Exacto. Entonces, este requerimiento se va a ver obviamente principalmente como la tasa metabólica basal, que es cuánto gasto por vivir, y después hay otros factores como la actividad física, o sea, si yo tengo una intensidad de actividad física elevada, claramente va a tener un gasto mayor que alguien que entrena una vez a la semana, un trote media hora, por ejemplo, y también se va ajustando según la vida diaria, obviamente, y los otros antecedentes que tengamos, como un poco como lo genético, la cantidad de masa muscular también es súper importante. ¿Por qué se dice que también yo puedo tener quizás un requerimiento mayor, como un rango de calorías mayor al tener más masa muscular? Porque el tener más masa muscular hace que uno tenga un gasto mayor de energía. Por lo tanto, esa es la única forma que yo tengo para acelerar mi metabolismo. Y Que aquí, ese es el concepto. aquí es muy bueno lo Dale. que dijiste, porque hoy día la tendencia en el entrenamiento es decirle al cliente o a los alumnos, Ajá. dale prioridad al trabajo de pesas, porque Exacto. mientras más masa muscular tengas, más gasto calórico vas a tener en tu día a día. ¿Por Exacto. qué? Porque para nuestro cuerpo le significa un mayor esfuerzo mantener esa masa muscular y un mayor gasto Exacto. calórico en las actividades básicas. En el Tal NEAT, el NEAT es una sigla Sí. que en inglés significa Non-Exercise Activity, que son Exacto. las actividades que no están relacionadas con el ejercicio. Pasar la aspiradora, salir a pasear Sí. con el perro, las cosas que tú haces normalmente, levantarte, ir al baño. Entonces, todas esas actividades, cuando tú tienes más masa muscular, te genera un mayor gasto Exacto. calórico. Y además hay un gasto calórico que se considera que igual es bajito, pero que igual es parte de nuestro requerimiento de la energía que uno utiliza para degradar los alimentos. Ya que tiene un nombre más técnico, pero al final también esa es parte de mi gasto energético. O sea, yo en un estado basal, durmiendo sin moverme, gasto ciertas calorías y suma actividad física va sumando. Por el comer también y metabolizar esos alimentos tengo más. Y por estas actividades que tú dices que también son gastos calóricos. O sea, Y de eso verdad que tú que caminar y dijiste movernos tiene un gasto. también tiene un nombre que no sé si en español será el mismo, que yo te dije antes que yo Ajá, hablo muy gringo, poquito solo de gringo. español. Thermic Effect of Food. Sí, el la efecto termogénesis de los alimentos. Termogénesis Sí, de ese los es el alimentos. término, Entonces, exacto. y ahí es donde la proteína también genera un mayor gasto calórico en Exacto. su digestión. Sí, entonces a la larga, mientras yo tengo más masa muscular, tengo esta como brecha de alimentación o de calorías que puedo consumir cada vez mayor si tengo más músculo. Por eso cuando uno evalúa con composición es súper importante ver en relación a eso, más músculo, mayor gasto metabólico. Ya, pero por ejemplo, esta es una Esa es como discusión. la base. Muy bien, esta es una discusión que yo he tenido algunas veces con Ajá. algunos porfiados por ahí, que me han dicho, a ver, profe, pero una caloría es una caloría. O sea, si yo me tengo que comer 100 calorías, da lo mismo si esas 100 calorías provienen de un alimento X o un alimento Y. Y ahí es donde yo le he dicho que no es lo mismo. A lo mejor sí, energéticamente son lo mismo, pero esas calorías, cómo van a afectar en tu salud, cómo van a afectar en las reacciones hormonales que se producen cuando nosotros comemos, va a ser completamente diferente. No podemos comparar comernos 100 calorías, esto lo dije en otro capítulo, pero lo vamos a repetir igual todas las veces que sea necesario. Comernos 100 calorías provenientes de una ensalada de brócoli con espinaca, con tomate, con pimentones, con champiñones, etcétera, que 100 calorías provenientes de un sándwich de comida rápida, porque los efectos son completamente diferentes en nuestro organismo. Exacto. Y ahí caemos también en el ítem en el concepto en realidad de hablar de las calorías vacías y las calorías nutritivas. Exacto. La verdad es que
si lo hablamos como por unidad, sí, una caloría va a generar el mismo efecto como tal si lo hablamos como físicamente, pero es súper importante de dónde vienen estas calorías y los macronutrientes que tienen detrás de ellos. O sea, al final, las dos comparaciones que tú haces, tenemos una considerando ya sea macro y micronutrientes, tenemos minerales, tenemos vitaminas, tenemos un aporte calórico a partir de quizás un poquito de carbohidratos, dependiendo del tipo de alimentación que sea, y por el otro lado tenemos algo que es alto en azúcares, en grasas, que obviamente nutricionalmente no es un alimento que te va a aportar esas calorías de una forma tan nutritiva como lo podría hacer el otro grupo de alimentos. Cuando alguien va a comprar un alimento, va a leer una etiqueta. ¿Es el número de calorías o el etiquetado de calorías en lo que más se tiene que fijar para elegir ese alimento? No, por ningún motivo. No lo es. No, de hecho yo siempre hago la comparación y les trato de explicar a mis pacientes que hagan la simple comparación de un pan blanco que te dicen que es libre de calorías o bajo en calorías, porque ojo, puede ser libre y lo que hablamos la otra vez, el tema del rotulado de los alimentos, o sea, finalmente son conceptos que los determina por bajar un poquitito o algo que cumpla cierto rango, versus un pan integral, una porción, 2 rebanadas de pan, 50 gramos, te puede aportar aproximadamente entre 150 a 160 calorías. Estos panes que te los venden como ideales, perfectos, son aproximadamente 45 rebanadas por pan. ¿Pero a base de qué? ¿De qué nutrientes y qué tenemos en el listado de ingredientes de esos alimentos? Yo siempre les digo, prefiero dejarte más calorías de base a un alimento que te nutre a algo que, ¿para qué vamos a cuantificar calorías que no tienen por detrás como un nutricionalmente importancia finalmente? Hay algo que es muy importante de analizar y que tenemos que ser conscientes. Bueno, primero que todo, yo jamás en mi vida he contado las calorías. Tengo otros métodos para poder ordenarme, más que nada en base a las porciones de los alimentos, pero no tengo toda la tabla como para saberme todas las calorías de memoria. Es importante que la gente sepa que nosotros tampoco aquí adentro tenemos un contador de calorías y cuando va entrando la comida empieza a dar vuelta un número. Eso no pasa, pero sí es un elemento fundamental para empezar a ordenar todo el sistema, porque primero necesito saber esta persona cuánto gasta en su día. Y de acuerdo a cuánto gasta, vamos a ver cuánto necesita comer. Y después vamos a ver ahí cómo distribuimos eso que necesita comer. Pero tiene que existir esa comparación entre lo que gasto y lo que consumo para poder lograr ciertos objetivos. Si una persona quiere bajar su peso, disminuir su grasa corporal, debe tener un déficit calórico. ¿Qué significa eso? Consumir menos calorías de las que gasta. ¿De cuánto tiene que ser ese déficit calórico? Tampoco puede ser exageradísimo. Ahora va a depender de en qué nivel esté ese paciente, cliente, alumno, dependiendo con quién esté conversando. Paciente contigo, alumno conmigo, cliente conmigo. Sí, totalmente. O sea, si yo tengo, por ejemplo, no sé, una mujer sedentaria, 40 años, que nunca ha hecho actividad física, se le hace una evaluación de composición o de metabolismo y vemos que tiene un gasto, por ejemplo, de 1100 calorías y tampoco la actividad física que hace es mucha, ni tampoco tiene todo esto que hablamos antes para sumar un poco más de calorías, claramente quizás le va a quedar un plan de 1000 calorías de 800 que a alguien que entrena muchísimo y tiene que consumir base, no sé, 2500, si yo se lo bajo a esas mismas 800, claramente no tiene que ser tanta la restricción en ese otro personaje. Por eso es súper importante nunca seguir las recomendaciones que le den a una persona en particular. No porque la vecina le dijeron que le funcionó, a mí me va a funcionar. Porque todos los cuerpos funcionan distinto y, por ejemplo, si esa vecina tenía una vida que era súper deportista, tenía buena masa muscular, su tasa metabólica es mayor, quizás se va a comer esas 800 calorías y va a perder músculo. Entonces no podemos comer lo mismo que comen todas las personas. Y esto vamos a repetirlo, y me lo enseñaron a mí cuando hice mi primer diplomado de personal training, hace muchos años, el año 2005, que los entrenamientos son un traje a la medida. Cierro comillas, Adriana Andrade, mi profesor de PRODEP, ¿ya? Grande, muy buen profe. ¿Y eso qué significa? Que lo que te queda bien a ti no es lo mismo que le queda bien a tu hermana o a su marido o a mí. Es un traje a la medida.
Y después de varios años hice este diplomado que te mencioné antes sobre nutrición deportiva y volví a escuchar lo mismo, que las pautas de alimentación son un traje a la medida, donde influyen un montón de factores que los mencionamos. La actividad diaria, los entrenamientos, la edad, la estatura, el porcentaje de grasa y algunas enfermedades, etcétera, etcétera. Así que ojo con eso, porque el plan que le dieron a su amigo no es el que usted tiene que hacer probablemente, y probablemente no le sirva. Y pierde el tiempo e incluso le puede hacer mal. ¿De cuánto debería ser más o menos el déficit calórico que debería tener una persona? Porque tampoco puede ser muy exagerado. La verdad es que más que manejar un número como tal, a mí personalmente lo que yo hago es ir probando y ir viendo en cada caso, no hay como una receta como tal cual. Ojalá sí por lo menos disminuir un 10% del valor calórico total, o sea, de todas las calorías que corresponden para que tengamos un déficit. Pero hay gente que haciendo un 5%, un 10% es suficiente y logramos el objetivo. Y hay gente que hay que hacer un poco más. Va a depender obviamente de todo lo que se converse en la consulta en relación a todos los antecedentes de cada persona. Ahora con mi pregunta yo quería llegar a lo siguiente. Porque es fácil caer en la tentación, y mucha gente cae en la tentación de decir, ya, mañana empiezo y parto radical. No comí nada. Y por lo tanto genera un déficit calórico bastante potente. Sí. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Se produce lo siguiente. Nuestro organismo, y esto también lo hemos hablado otras veces, nuestro cuerpo está diseñado para almacenar, porque no estábamos diseñados para tener comida a disposición todo el tiempo como tenemos hoy día en nuestra sociedad. No había despacho a domicilio, no había refrigerador, no había supermercado, había que cazar, recolectar, y cuando el tiempo, la lluvia, la tormenta, qué sé yo, lo permitía, podíamos tener comida y la comíamos en 1 o 2 veces y listo. Entonces, hoy día, entonces estamos diseñados para guardar. Entonces, ¿qué es lo que va a decir su cuerpo? Porque nuestro cuerpo nos habla todo el rato. Va a decir, a ver, este personaje no está comiendo y yo no sé cuándo va a volver a comer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a bajar mi metabolismo porque necesito cuidar mis reservas, y lo que va a hacer es no utilizar sus reservas de grasa y va a acumular. Y eso es lo que no queremos. Por eso no puede ser tan violento el déficit calórico y tiene que ser medido y manejado por una profesional o un profesional. A mí ese caso, por ejemplo, me llega mucho a la consulta, como, pero si ¿por qué estoy subiendo? No sé por qué no bajo, si no como nada en todo el día. Y es muy típico, ok, parte un desayuno quizás normal, un lácteo, después nada, quizás picotear una fruta, un almuerzo de el clásico lechuga con pollo, nada, y en la noche de repente puede ser o que comen demasiado o que no comen nada. Llega el fin de semana y desorden total. Entonces al final uno dice, bueno, pero podría ser parecido un ayuno, no estoy comiendo tantas horas, pero al final tampoco me estoy preocupando de que la alimentación durante mi ventana de alimentación sea la adecuada. Y por eso termina ocurriendo lo que dices tú, que el cuerpo lo adopta como reserva. Así es. Entonces, primer ítem a considerar, las calorías. No creo que sea recomendable que nosotros las estemos contando porque no es fácil, pero sí con la asesoría de un profesional. Exacto. O guiarse por las porciones. Es importante saber más o menos, lo hablamos también en un capítulo anterior, pero podríamos repasar un poquito las porciones, cómo la gente podría ordenarse. Por ejemplo, hablemos de las proteínas. Más o menos necesitamos una cantidad de proteínas al día, puede ser 1.6 gramos por kilo de peso, los que entrenan más pueden llegar a 2 o 2.2, qué sé yo. ¿Cómo lo manejamos ahí? Las proteínas uno las maneja más. Yo más o menos sé que 100 gramos de carne, un cuarto más o menos corresponde a proteínas, pues, para sacar no es igual en todas las carnes, pero para tener un número para manejarlo fácil. Lo importante que hay que considerar es que cuando uno habla de gramajes de proteína, no pensar que es el gramaje cuando yo peso, sino que yo te digo, te correspondan, no sé, 100 gramos de proteína, no es que me correspondan 100 gramos de carne, sino que 100 gramos de proteína en ese alimento que se cataloga como alimento de proteína porque es lo que mayor contiene. Si hacemos, por ejemplo, un trozo de carne vacuno o un pedazo de pollo, pechuga de pollo, 50 gramos es una porción estándar que aporta aproximadamente entre 10, 11 gramos de proteína por porción. Por lo tanto, si me como 100 gramos de carne, tengo aproximadamente 22 gramos de proteína, ¿ya?
Generalmente una comida y un almuerzo en un habitual, si estamos hablando de una persona estándar, de una alimentación quizás de 2.000 calorías, 1.800, con 100 a 150 gramos de proteína por tiempo de comida, podríamos quizás estar cumpliendo una parte importante de las proteínas del día que nos pueden corresponder, ¿ya? Un huevo aporta más o menos entre 7, si es un huevo muy pequeño igual puede aportar menos, entre 7 y 10 7 por ahí, ¿o sí, no? gramos de proteína. También tenemos ahí los lácteos, también tenemos considerado las proteínas. Una taza de leche, 200 cc, las cajitas, por ejemplo, también consideramos aprox unos 7, 8 gramos de proteína, más o menos. Sin considerar las que son ahora versiones proteicas, una común y corriente. Estoy hablando. Cuando hablamos, por ejemplo, de las grasas saludables, es donde tenemos que considerar que son más densas en Exacto. calorías también. 9 calorías por gramo, Sí. a diferencia de las proteínas y los carbohidratos que tienen 4 calorías por gramo. Ajá. Es fácil pasarse con Sí. las grasas, aunque sean las grasas buenas. Por lo tanto, Sí. ahí hablamos de un puñado al día, si son frutos Sí, secos, frutos de secos, media palta. Sí, 30 gramos de frutos secos, 20, 25 almendras, más o menos, si de repente lo queremos contar, esa es más o menos la porción. El aceite acá es cuando de repente también dicen como, pero ¿por qué subo tanto de peso si como ensalada? Ya, pero ¿cómo alineamos esa ensalada? Finalmente 4 cucharitas de aceite aportan aproximadamente 180 calorías, entonces podemos subir muy rápido mi requerimiento de nutrientes si es que me paso la cantidad de aceite, sobre todo si aceite más encima, lo paso por calor. Aunque yo cocine con aceite de oliva, ese aceite igual se vuelve, por así decirlo, no tan bueno y terminamos consumiendo más encima, aparte del aporte calórico, no los nutrientes que corresponden. Oye, el aceite, esta es pregunta mía. Vamos, dale. Ya, yo cocino todo con aceite de oliva. Ajá. ¿Hasta dónde hay que dejarlo que se caliente? Porque no es lo mismo cuando está Sí. caliente que cuando empieza a humear. Eso es súper importante. Si un aceite automáticamente empieza con humo y el sartén se me quema, por ejemplo, la olla, estamos mal. O sea, el aceite no debería alcanzar ese punto de volverse humo. Ahí pasaría a Tratar ser de trabajar. menos saludable Exacto. y estaríamos echando Sí. a perder el aceite de Yo oliva. creo que ahí también se la puede estar preguntando, ¿por qué aceite de oliva en aceite vegetal para cocinar? Porque este punto que se llama finalmente el punto de fusión del aceite, el aceite vegetal llega más rápido que lo que se demora el aceite de oliva. Por eso se recomienda cocinar con el aceite de oliva y no un aceite vegetal o de maravilla cuando queremos hacer una preparación caliente. Yo les recomiendo un sartén de buena calidad, mejor que tanto aceite. Ah, verdad. Hay muchos alimentos que no se pegan, no podemos jugar un poquito quizás con algún tipo de soya o algún aliño o algo distinto y también logramos, o agua incluso, que no se pegue en en ¿Son el sartén. saludables estos sprays de aceite? Yo no los recomiendo, los que vienen tipo laca, que encontramos en el supermercado, porque igual tienen que tener un contenido de agua para lograr que al apretar el dispensador salga así como bien aireado. Y si se fijan, que yo creo que a alguien le ha pasado al que los haya comprado, uno lo pone en el sartén y automáticamente en muy poco tiempo se empieza a poner de un color como negro, como más oscuro. Entonces, si queremos un aceite tipo spray, compremos un envase en spray que los venden en supermercados, en tiendas de cocina, y lo rellenamos con un aceite de oliva de buena calidad y que ahí nos aseguramos que el dispensador está tirando solo aceite de oliva y no mezcla de aceite. Ya, con los carbohidratos, por ejemplo, mi estrategia, que yo no cuento las calorías, pero sí más o menos las manejo Ajá. y me guío por ciertas medidas como las tazas. Yo los carbohidratos me manejo en tazas preparadas. Digo preparada porque una taza de arroz preparado no es lo mismo que una taza de arroz crudo después prepararlo que se transforma en 5 tazas o qué sé yo. Tiene que ser cocido, ojalá. Yo, para mí, que peso 87 kilos, mido 1,81 m, tengo 21 años, estoy soltero, Hablo inglés. hablo inglés. No, para mí, creo que me funciona bien una o una taza y media de el carbohidrato que voy a consumir preparado en las comidas que rodean el entrenamiento, como estrategia para mí. Y lo manejo en taza, o sea, Sí. y me funciona bien. Si de repente siento que necesito un poco más, de acuerdo a los entrenamientos que tuve y también de acuerdo al monitoreo que yo voy llevando en mis evaluaciones de porcentaje de grasa, de masa muscular, etcétera, agrego un poquitito. Yo como que los carbohidratos los ocupo como bisagra. Agrego un poquito más, un poquito menos. Las proteínas siempre las mantengo bordeando los 2 gramos por kilo de peso. Y de las grasas no me preocupo mucho de medirlas, pero sí sé
que para mí una palta al día es suficiente y que Exacto. en las otras comidas podré comer un puñado de semillas y un puñado de frutos secos y estamos. Es que se puede hacer así, o sea, si finalmente tú estás interiorizado en el tema, sabes y te interesa y te das cuenta de practicar, ok, ya, una semana, por ejemplo, comiendo esta cantidad de porciones, con el entrenamiento que tú haces, te das cuenta que te mantienes o que mejoras tu composición, puedes ir tú modificando eso y viendo también cómo te vas sintiendo. Pero, claro, lo que decíamos antes, finalmente este requerimiento como calórico nos ayuda a nosotras como nutricionistas, por ejemplo, para poder desarrollar el plan nutricional y ver cuántas proteínas, cuántos macros y todo. Ahora, en cuanto a los carbohidratos, una porción estándar son 3/4 de taza de arroz cocido, una taza de tallarines, 3/4 de choclo, habas, arvejas, también caen en esa misma categoría como una porción, que aporta la cantidad como de 15 gramos de carbohidrato más o menos por porción. Por ejemplo, es importante hablar de las porciones cuando hablamos de Perdón, 30, me quedé pensando, 30 gramos de carbohidrato, 15 son las frutas. Ya. En la taza, 30. En la taza, sí, había- sí. Menos mal que me dijiste, yo iba a subir a 2 tazas. Hablar de las porciones cuando hablamos de las calorías es importante, sobre todo por una cosa. Hay muchas personas que creen que porque están comiendo alimentos de buena calidad, los pueden comer de manera ilimitada. Ujú, Y el gran error se da justamente con las grasas buenas. sí, Porque, por ejemplo, las almendras, las semillas, las castañas de cajú, además que se ocupa mucho en el cóctel, en el picoteo, comerse la bolsa entera es una bomba de calorías. sí. Y si nos pasamos en las calorías del día, vamos a aumentar nuestro peso. Ahora, ojo, antes dije que para bajar de peso, y está bien, hay que tener un déficit calórico. Para aumentar masa muscular tenemos que tener más calorías de las que consumimos. Exacto. Y para mantención tenemos que mantenernos iguales. Eso es matemática finalmente y es así. Entonces, en resumen, hay que fijarse en las porciones. Las calorías son un buen elemento, especialmente para los profesionales, poder partir desde algún punto, armar esta pauta y saber cuánto necesita esta persona y cuánto Exacto. necesita esta otra persona, que no son iguales, que no tienen el mismo trabajo, el mismo entrenamiento ni el mismo gasto. Sí, que quede súper claro que no estamos incitando a que cuenten calorías, No. sino que entiendan el por qué estamos hablando de esto para poder desglosar lo otro y de dónde vienen las calorías, que eso es más importante. El segundo elemento a considerar son los macronutrientes. Los macronutrientes son 3, que son calorías, grasa, perdón, dije calorías, Sí. carbohidratos, grasas Y y proteínas. proteínas. Ya lo hemos dicho en capítulos anteriores también, que los carbohidratos tienen funciones energéticas, que las grasas tienen funciones energéticas y también funcionan de la mano con todas nuestras hormonas, Sí. y que las proteínas son estructurales. ¿Qué significa Exacto. ser estructural? Que son los materiales de construcción de todo nuestro cuerpo, o sea, nuestros órganos, nuestras uñas, nuestro pelo, nuestros músculos, todo está hecho de proteína. Entonces, su alimentación tiene que tener proteína para poder formar masa muscular. Por eso yo siempre le digo a mis alumnos que todas sus comidas tengan proteína. Y yo tengo una frase que me hago cargo, que comida sin proteína no es comida, ¿ya? Sí, es importante y no tan solo cuando entrenamos. Por ejemplo, una persona que está enferma, que está postrada, que necesita, no sé, es adulto mayor, necesitamos las proteínas y siempre es el grupo de alimentación que más se olvida, como que tenemos más cuidado siempre los carbohidratos en vez de preocuparnos de agregar proteína en nuestras comidas. Como dices tú, como es estructural, no tan solo la masa muscular. Si yo tengo una cirugía, me caigo, tengo una herida que tengo que cicatrizar, etcétera, necesito las proteínas para formar tejido. Por lo tanto, no pensemos que las proteínas solo está asociada a la parte de entrenamiento, sino que es todo lo estructural del cuerpo finalmente. Y los macronutrientes, bueno, sabemos la cantidad de calorías que tiene que consumir una persona según los datos que Ajá. obtuviste, te dio un número de calorías. Ahora esas calorías hay que distribuirlas Sí. en estos 3 macronutrientes. De esas calorías, un porcentaje va a ir a grasas, otro porcentaje va a ir a carbohidratos y otro Sí. porcentaje va a ir a proteína. Y aquí es donde aparecen algunas situaciones, como por ejemplo la dieta cetogénica, que los porcentajes cambian de manera radical Sí. versus una dieta tradicional. Entonces, esa distribución más o menos
la podemos porcentualizar dependiendo Sí. de los objetivos del paciente. Sí, hablando así como estándar, se supone, por libro, lo que se recomendaba es que fuera entre un 50 y un 60% de tus calorías totales repartidas en carbohidratos. Se estimaba que fuera por lo menos un 15, un 20 proteínas y aproximadamente un 30 del resto en grasas. Pero la verdad es que las adaptaciones, lo que se ha visto ahora, es que Cambió. ojalá primero evaluar y hacer el cálculo de proteínas que le corresponda a la persona. Luego vemos el tema de los carbohidratos, más o menos según, obviamente, tipo de actividad física. Y lo que nos queda, las grasas, que siempre va a quedar una porción y un porcentaje que es más o menos alrededor de un 20 aprox. Ya, y aquí en esa distribución, el 100% va a ser el número de calorías totales que usted Exacto. necesita consumir. Y aquí es donde, por ejemplo, nosotros tenemos todas las estrategias de ADN Wild y cada estrategia tiene una distribución diferente de los macronutrientes. Por ejemplo, la estrategia keto, la estrategia keto tiene un porcentaje mucho más alto de grasas y un porcentaje mínimo de carbohidratos y tiene el porcentaje adecuado de proteínas que se requiere para que Exacto. se mantenga en cetosis. Y así van cambiando en cada estrategia y es muy estratégico también, valga la redundancia, cómo vamos moviendo los porcentajes. Va a depender mucho de la actividad física. Un deportista va a tener un porcentaje más alto de carbohidratos Exacto. que un sedentario. Entonces, ahí está la clave, Sí. que no podemos estandarizar, ¿ya? Es verdad lo que dice la Fran, que los libros antiguos hablaban de un porcentaje más alto de carbohidratos y hoy día ha subido harto el porcentaje de proteína. Sí. De hecho, hay algunos que llegan las proteínas hasta el 35%. Sí, puede ser. Puede ser, sobre todo si tengo un requerimiento quizás de energía más bajito y tengo, no sé, un cuerpo de una persona quizás más pequeño, 1,50 m, por ejemplo, y que quiere desarrollar más masa muscular y que si hacemos el cálculo nos va a dar quizás, no sé, 1.500 calorías, pero con un gramaje de proteínas alto de 2 o 2,2, lo más probable es que nos utilice mucho más de lo que se recomendaba antes por libro. O sea, yo me acuerdo que a mí me lo enseñaron por porcentaje, no por gramaje de proteína. Y también lo que te recomendaban antes era hasta 1,2 y 1,2 es súper poquita proteína si lo llevamos como en terreno, así como los alimentos como tal. Hubo un sistema de alimentación que se hizo muy popular en el mundo anglo, porque su nombre en inglés que se llama If It Fits Your Macros, que en español significa si es que cuadra o si es que encaja con tus macronutrientes, da lo mismo de dónde vengan estos alimentos. ¿Qué significa eso? Que si nosotros teníamos una dieta que era, qué sé yo, 35 gramos de proteína, 25 de grasa y el restante de carbohidratos, daba lo mismo de dónde vinieran los alimentos, siempre y cuando encajáramos dentro de esos porcentajes en la distribución de las calorías. Y ya lo dijimos al principio, que no da lo mismo. Ese sistema de alimentación poco a poco fue siendo bastante criticado y se fueron dando cuenta de que no era saludable, porque tú puedes estar dentro de los requerimientos calóricos que necesitas, la energía que necesitas, pero si esos alimentos provienen de fuentes que no son saludables, Sí. vas a tener problemas hormonales, problemas de salud y al final calorías vacías Sí. que no son nutritivas. Lo que pasa es súper importante eso, porque al final no es solo pensar en que, estoy comiendo un alimento alto en grasa, voy a acumular grasa, sino que ese alimento alto en grasas y en azúcares, ejemplo, hamburguesa, comida rápida o algo así, toda la adaptación hormonal que genera hace que claramente termine en el aumento de masa grasa. No es que yo automáticamente por comer grasa termino aumentando mi grasa. Y ahí caímos en el siguiente elemento que refiere a la selección de los alimentos. ¿A qué me refiero con esto? ¿De dónde van a provenir estas calorías y de dónde van a provenir estos macronutrientes para poder ajustarnos a la pauta que tenemos diseñada? O sea, y volvemos a repetir lo mismo, no es lo mismo una caloría que provenga de A que una caloría que Sí. provenga de B. Y la selección de alimentos es algo sumamente importante y quizá por donde deberíamos partir ordenando nuestra nutrición. Sí, hay un concepto que se utilizó un tiempo, no sé si alguien lo habrá quizás escuchado, que se llamaba de la granja a la mesa. Tratar de buscar todo lo que sea como lo menos procesado posible, finalmente volver como
a como era quizás antes de la industria, entendiendo que la mayor parte de mi alimentación sea ojalá verdura, fruta, carnes poco procesadas, o sea, estoy hablando un corte de carne ojalá magro, bajo en grasa, versus un embutido, hacer como selección de alimentos, es súper importante a la hora de ordenar la alimentación. No es lo mismo que yo me tome, no sé, un vaso de leche blanca, independiente que sea semi, descremada o entera, versus una leche que está con chocolate, porque tiene azúcar, porque tiene más ingredientes, siendo que podemos quizás hacer incluso esa leche con un cacao amargo y otro tipo de endulzante. O sea, la selección de los alimentos, y lo dijimos en el capítulo del azúcar, primero, eliminar el azúcar sí o sí y todo lo que se Ojalá. transforma en azúcar y todos los alimentos que son procesados, refinados, ya con eso tenemos gran parte del camino avanzado. Por lo tanto, la selección es un elemento bastante importante, clave. Al final vamos a rankear en qué orden debería usted fijarse en los distintos aspectos que estamos tratando aquí en este capítulo. Siguiente aspecto, el timing, Importante. que muchas veces se le da demasiada importancia y otras veces se le da muy poca importancia. Sí. No era raro, yo me he manifestado aquí y en todos lados en realidad anti-snacking por un tema hormonal, lo explicamos también, que si estamos comiendo todo el rato, que no es para lo que estamos diseñados, está siempre presente la insulina. Si está siempre presente la insulina, siempre estamos en modo guardar. Necesitamos que la insulina baje para que aparezca la otra hormona que se llama glucagón y entremos en modo utilizar. Si nosotros comemos, dejamos que baje la insulina, utilizamos, no acumulamos como grasa. Entonces, para resumirle, no engorda, digámoslo así, ¿ya? El timing sí es importante, quizás no lo más importante, pero muy importante. Yo soy partidario de 3 comidas sin snacks. ¿Y tú? Yo, adaptaciones. Yo me pasa que, por ejemplo, si tengo un paciente que está recién empezando en tema de alimentación y llega con mucha hambre al almuerzo, llega con mucha hambre en la comida, sí me ayudo de alguna colación para evitar que el momento de la selección de los alimentos en el tiempo de almuerzo o de cena sea llegar, comer lo que encuentre o el típico picoteo antes de empezar a preparar el plato. Entonces depende de cada persona. Si es alguien que tiene bien adaptado su alimentación, por ejemplo, como tu caso, que tú sabes que te corresponden ciertas comidas y ciertos gramajes en cada horario y no arrastras hambre al siguiente tiempo de comida, sigamos con 3 tiempos. Lo mismo que si un paciente llega y me dice, me siento bien porque mi cuerpo me lo dice comiendo desayuno, almuerzo y cena, bienvenido. Sigamos la estructura que tú sabes que tu cuerpo te está diciendo que está funcionando bien. Va a depender un poco de las personas. Sí. Pasa también que cuando los clientes, alumnos, pacientes incorporan muchos snacks, pierden el control. Sí. Porque tomé desayuno, después me sentí con la libertad porque me dijeron que podía comer snack. Comí snack, no mido, sino que me como snack. También y ahí es donde los frutos secos muchas veces pasan a ser exceso. Sí. Y luego en la tarde otro snack y luego la cena. Entonces siento que cuando incorporamos el snack, además del tema hormonal que te mencioné, que estamos siempre en modo guardar, muchas veces nos pasamos porque los snacks nos sacan de la pauta. Sí. Ahora, otro paciente, otro alumno, otro cliente, es el que no tiene capacidad de comer comidas tan grandes. Entonces, en ese caso, a lo mejor no va a llegar a su requerimiento en esas 3 comidas. Y en ese caso podrían, según mi opinión, que es bueno que tengamos opiniones distintas también. ¿Sí? Según mi opinión, en ese caso podría justificarse algún snack siempre y cuando lo maneje bien y sea para completar lo que necesita. Exacto. Y no para pasarse. Sí, entonces, totalmente. Y entender también que el estómago es un músculo. Por lo tanto, si estoy acostumbrado a volúmenes grandes en tiempos de comida, quizás estoy mejor adaptado a que si siempre he comido poco, volver a adaptar el estómago a un tamaño que resista toda la alimentación que corresponde en 3 tiempos de comida. Y luego hay que tener en consideración que estamos hablando de una persona sana, finalmente no saludable, sana, sin enfermedades, porque por ejemplo una paciente quizás está escuchando que es diabética, sí necesita colaciones por el tema de regulación, glicemia, insulina. Pero hablando como en un caso normal, persona sana, hay que ir evaluando qué es lo que le queda más cómodo y si corresponde o no que tenga las colaciones. Y cada uno de los aspectos que estamos tratando
van bastante ligados entre sí, muy de la mano. Por ejemplo, estamos hablando de timing. Se ha puesto muy de moda el ayuno intermitente. De hecho, hicimos un capítulo completo sobre el ayuno intermitente. ¿Funciona? Sí. ¿Tenemos una estrategia de ayuno intermitente? Sí. Pero tiene que ser bien guiada y tiene que ser bien consciente. Porque uno de los grandes errores que se comete con el ayuno intermitente es que las personas, clientes, pacientes, alumnos, dejan de comer estas 16, 17, 14, 15, depende de la cantidad de horas que se le haya asignado, horas sin comer. Sí. Y después cuando le toca comer, siente una ansiedad y siente que tiene la libertad de comer todo lo que quiera porque tiene ese margen que le dio las horas sin comer. Y eso no funciona así. Eso es al revés. De hecho, usted cuando pasa muchas horas sin comer está mucho más sensible a lo que come. Por lo tanto, lo que come tiene que ser de la mejor calidad posible. Exacto. Incluso de mejor calidad aún de un timing tradicional de desayuno, almuerzo, cena, o desayuno, snack, almuerzo, snack, cena. Sí. Porque está muy sensible a lo que va a comer. Entonces, de repente, se le da mucha importancia al timing y se pierde la calidad. No es que uno de los elementos sea en vez del otro. Exacto. Es uno de los elementos sumado al otro. Lo que pasa es que para hacerles la vida más fácil a las clientes, pacientes, alumnos, ¿ya? Vamos a armar un ranking de Sí. cómo ordenarnos y a qué darle más prioridad Sí. y a qué dejar para el último. Pero la idea es que usted considere todos Complementar los todo, aspectos exacto. al final del cuento. Sí. Porque gran error, la compensación. Yo conozco personas que se mandan un patache de comida en una fiesta, en un cumpleaños, qué sé yo, un día cualquiera viendo una película. Y al otro día creen que porque no comen nada, solucionan lo que pasó antes. Y yo creo que no funciona así. Yo creo que funciona utilizando el concepto de los momentos que hablamos aquí cuando hicimos el capítulo de los niños. Que valga la pena el momento que se salió, pasó, disfrútelo, que no sea un momento que no se justifique y después vuelva a lo que usted hace generalmente. No haga experimentos, no haga compensaciones, no genere piques así hormonales porque al final desordena el sistema y eso es lo peor que nos puede pasar. Sí, para mí siempre le digo a los pacientes, te saliste, comiste otra cosa que no estaba dentro de tu pauta, de tu orden de alimentación. Perfecto, siguiente tiempo de comida, vuelvo a comer lo que me corresponde. Si el desayuno es con carbohidrato, me como ese carbohidrato, me como la proteína, porque al final ese ayuno, por ejemplo, después de haber comido un día anterior alimentos altos en azúcares y en grasa, va a generar un cambio metabólico y adaptaciones, la verdad, más que nada, que pueden ser mucho más riesgosas finalmente y que no nos van a beneficiar absolutamente en nada versus el comer lo que en verdad nos corresponde y que el cuerpo vuelva a regular todas las hormonas y las señales finalmente de hambre y saciedad. Vamos a hacer una especie de ranking de, no sé si llamarlo de importancia, pero si tenemos, porque siempre en el entrenamiento, en los hábitos, siempre recomendamos partir desde lo más importante y después ir agregando elementos. Yo no puedo en un Exacto. entrenamiento llegar y hacer todos los ejercicios en un día. Aquí vamos a partir por algunas cosas y a medida que vamos avanzando y que tengamos dominado lo primero, pasamos a lo segundo. Lo primero en lo que nos deberíamos enfocar para empezar a ordenar nuestra alimentación es... Para mí la selectividad, empezar a elegir bien los alimentos, ver qué voy a comer, tener la variedad de alimentos y saber elegir un buen alimento para nutrirme. Eso es como lo primero. Después me preocupo si Del es resto. que tiene un aporte calórico, los ingredientes, etcétera, pero los macronutrientes quería decir, vamos viendo primero qué tengo al frente. Voy a desayunar, no sé, el waffle que quedó el día anterior con manjar o me puedo hacer quizás un omelette con huevo y verdura. Vamos eligiendo. O sea, lo primero, la calidad de los alimentos que vamos a ingerir en el día. Exacto. Lo primero es la calidad. Olvídese en esta etapa de en cuántas comidas se lo va a comer, de las calorías que tiene, de si cuadra con los macronutrientes. Lo primero, calidad. Y calidad significa
lo menos procesado posible, o sea, como dijo la Fran, lo más cercano a la granja, ¿ya? Lo más natural, sin azúcar y sin proceso. Eso es número 1. Número 2, nos vamos a fijar en... Ahí ya nos podríamos ir más a las calorías, a los macros, evaluar qué es lo que estoy comiendo, si corresponde para quizás mi tipo de plan de alimentación. Yo creo que por ahí ya podríamos movernos más en la tema porciones, los macros, las calorías, cómo contar. Pero más que nada, yo recomiendo las calorías, déjenlo para los profesionales y ustedes guiarse más por la calidad nutricional y los macros. Pero que lo el número podríamos como llamar, tal. yo entiendo lo que estáis Sí. tratando de decir, primero la calidad y después de esos alimentos de calidad, las cantidades. Exacto. Con eso, porque como hemos dicho varias veces, mucho de lo bueno pasa a ser malo. Entonces, primero la selección de los alimentos y después no comer a destajo todo lo que sea bueno. Sí. Hay cosas que sí puede comerlas de manera ilimitada, como las hojas verdes, los vegetales, no hay problema con eso. Pero, por ejemplo, la palta, los frutos secos, incluso las proteínas, tampoco es necesario comer. Además que las proteínas, usted tiene beneficio hasta 2 gramos, 2.2 por kilo, pero de ahí hacia arriba no tiene más beneficio. O sea, no va a ser mejor y es caro. Así que ojo. Sí, es lo más caro finalmente. Sí, es verdad. Entonces, primero, calidad, selección de los alimentos. Segundo, que eso cuadre con el diseño de la cantidad que usted tiene que comer en el día, que va a estar dado por las calorías que Exacto. le ordenó nuestra nutricionista. Y después yo ya me vería lo que es el horario, los timings. Bueno, y que los macronutrientes también van Van de la mano con ahí eso. mismo, porque las sí. calorías y cómo distribuimos Esos esas macros. calorías Sí. entre carbohidratos, grasa y proteína. Tal cual. Tercero, o sea, cuarto en realidad. Sí, el más que nada lo del timing. Después ahí preocuparnos de cuándo lo voy a comer, como estructurar más que nada los horarios. Eso yo lo ordenaría, la verdad, y que creo que es una buena forma como empezar de a Y hay un poquitito. quinto elemento que lo mencionamos entre medio, que no lo analizamos a fondo, pero que también hay algunas tendencias, por eso lo dejamos así, porque son algunas tendencias de alimentación, yo lo he hecho también algunas veces, que es que no consideran no consideran las calorías y se preocupan solamente de las reacciones hormonales que produce cada uno de los alimentos. ¿A qué se refiere esto? A preocuparnos si este alimento nos va a provocar un pique de insulina o no. Entonces, yo como último elemento dejaría el sistema de manejarnos desde el punto de vista de las respuestas hormonales. Igual eso es súper difícil lograr como identificarlo. Sí, y también va de Sí. la mano con la calidad, porque si lo primero que dijimos era la calidad, probablemente, o más que probablemente, seguramente, los alimentos de buena calidad le van a traer buenas respuestas hormonales. Entonces, Totalmente. es importante que usted lo maneje así, que considere todos los ítems que tratamos, pero ya sabe cuáles son por dónde Sí. tiene que empezar. Y si necesita ayuda, aquí se la va a dar la Fran Sí, Liberona. yo Hay feliz. una pregunta que nos hicieron Dime. y que tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando hoy y que me parece súper interesante porque me siento muy identificado. La pregunta dice, ¿la nutrición, la alimentación, debemos verla de manera diaria o de manera semanal? Durante mucho tiempo, durante casi todo el tiempo, yo me preocupé de la alimentación de manera diaria. Y desde hace un poquito tiempo atrás empecé a verla más de manera semanal. ¿A qué me refiero con manera semanal? A que si se acabó un día y en un día me faltaron algunas cosas o me sobraron otras, lo puedo equilibrar en los días que vienen, siempre y cuando dentro de la semana esté dentro de todos los ítems que vimos ahí, dentro de las calorías, de la distribución de macronutrientes, de una buena selección, etcétera. Sí, yo lo veo 100% semanal. Encuentro que es mucho más importante porque al final, si estoy todos los días preocupado, pero todos los días me salto algo o no lo completo, es muy difícil lograr la alimentación perfecta todos los días porque siempre puede haber una situación que nos puede cambiar la estructura. Entonces, preocuparnos de ojalá semanalmente haber cumplido con nuestros macros
y con eso estamos re bien, considerando que puede haber un día que me salga un poco más o 2 días a la semana, pero ya cuando lo vemos semanal nos podemos dar cuenta también hacia atrás cuántas veces tuve quizás un evento social y que si yo me salgo todos los días de mi alimentación, incluyendo alcohol, alimentos ultraprocesados, pero en abundancia, claramente el efecto que vamos a tener a nivel de salud no va a ser el más adecuado. Y para explicarlo de una manera que usted aquí le va a quedar súper claro la diferencia entre verlo diario y semanal. En un día, usted no es capaz de comerse todas las vitaminas, por ejemplo, que necesita. Porque para tener todas las vitaminas, debería consumir una gran variedad de alimentos. O sea, usted en un día no come 10 tipos de vegetales distintos, o 15. A lo más 5. Sí. Usted en un día no come almendras, semillas, linaza, que tienen cada Exacto. uno algunas vitaminas que el otro no tiene. Entonces es mucho más fácil verlo de manera semanal. Hay días que a lo mejor no vamos a llegar a 2 gramos de proteína por kilo de peso, y no pasa nada, porque al otro día usted quizá puede consumir un poquitito más. Ahora, tiene que mantener un equilibrio, no va a dejar de comer proteínas 5 días y se las va a comer en 2 días porque ahí le va a ir mal. A lo que voy es que viéndolo de manera semanal se hace mucho más fácil cumplir con esto y sobre todo desde el punto de vista de las vitaminas, sobre todo de las vitaminas, porque, por ejemplo, ya, hoy día los carbohidratos que yo comí, avena al desayuno, y luego comí papa dulce al almuerzo. Que la avena tiene ciertas características, ciertas vitaminas, la papa dulce tiene ciertas características, ciertas vitaminas. Pero las legumbres tienen otras características, otras vitaminas. Y hoy día ya no voy a comer legumbres, pero mañana sí. Entonces cuando yo reviso semanalmente, tengo por eso las pautas semanales que dicen pescado una vez a la semana o 2 veces a la semana. De hecho, la recomendación chilena es eso, porque te lo distribuyen de tal forma que se asegure que tu alimentación sea tan balanceada para obtener de todo tipo de los grupos de alimentos, porque claro, en un día no voy a comer carne, pollo, pescado, es imposible. Entonces, todas las frutas en un día, imagínate. No, imposible, no se puede, por eso se recomienda que sea variado y porciones. Y que, por ejemplo, claro, pescado, legumbres, al menos una, 2 veces a la semana. El consumo de carnes que sea aproximadamente, yo lo dejo máximo 2 a 3, considerando que es como el comodín que siempre está, pero que sea una carne obviamente lo más magra posible. Elegir también el huevo como proteína. Ahí tenemos también otras vitaminas, tenemos otros nutrientes en el huevo que no encontramos en otros alimentos. Y es súper importante, y esto también es mucho más fácil realizarlo de manera semanal, que este es el síndrome como del soltero o del estudiante, que come todos los días lo mismo. Sí. Hay gente que come saludable, pero come todos los días lo mismo. Yo hubo un tiempo que comía todos los días lo mismo. Tallarines y atún, tallarines y atún, tallarines. Un tiempo que, en ese tiempo todavía los tallarines no... Y blancos, tallarines blancos, pero bueno, otra edad, quemaba todo. Y claro, no es lo mismo hacer eso que comer un día atún, otro día pollo, otro día carne, otro día pescado, otro día huevo, ¿ya? Y además que obtener las proteínas, los carbohidratos y las grasas, aunque cuadren con sus macros, que además vengan de fuentes diferentes, porque todos reaccionamos de manera distinta a las diferentes fuentes de los alimentos. Por lo tanto, hay gente que tiene mejores resultados con huevo, otros con carne, otros con lácteos. Entonces, recomendación, vaya alternando y que haya variedad, si es que puede. Siempre digo si es que puede, porque de repente hay gente que no puede y tiene que comer todos los días, manejarse entre pollo y huevo, que igual está bien, pero si le puede meter variedad, póngale variedad. Exacto, totalmente. O sea, mientras mejor trate yo de hacerlo, de seguir, hacer un cambio súper simple, pasarme de un arroz integral a un arroz blanco, de un arroz blanco a un arroz integral, elegir una quinoa, buscar alimentos más naturales siempre va a ser mejor que buscar el más procesado porque es más fácil. O sea, tú estás, por ejemplo, tengo que elegir entre estas pastas que se hacen rápidamente con un poco de agua y listo. Veneno, versus Maruchan, veneno para ratones. Esas pastas, tal cual. Y la disponibilidad que tengo es, no importa, un tallarín blanco, va a ser mejor que te comas el tallarín blanco que las Maruchan. O sea, también poner la balanza. Es menos malo. Exacto, eso es lo importante, poder seleccionar, y yo creo que, insisto, selectividad siempre va a ser, ojalá, lo más importante. Y además, hay un concepto que se utiliza mucho en el mundo del entrenamiento, que se llama el carb cycling, que es como ciclar los carbohidratos. ¿Qué significa eso? Días donde consumo más carbohidratos, días donde consumo
carbohidratos en término medio, y días donde consumo muy pocos o nada. Y esos días van a tener directa relación con los entrenamientos que usted tiene. Los días que entreno o los entrenamientos más fuertes van a ser mis días altos en carbohidratos, Exacto. que se va a asegurar de utilizarlos, le va a ayudar a su entrenamiento. Los días donde tengo una actividad física más moderada, carbohidratos moderados, y los días más sedentarios, sin carbohidratos. Y la única manera de manejar ese sistema es de manera semanal. Totalmente de acuerdo. Hemos tenido un gran capítulo. Hemos hoy día tocado un tema que hoy día lo conozco bien, pero antes me hubiese encantado escucharlo en algún podcast así como lo hicimos hoy día. Así que ojalá le sirva Sí. a todos nuestros pacientes, clientes, alumnos, auditores, a toda la comunidad. Muchas gracias Fran Liberona. De nada. Métanse en www.adnwild.com, en la sección nutrición. Están todas las estrategias nutricionales y van a tener contacto directo con la Fran para elegir, como dijimos antes, su traje a la medida. Tal cual. Nos vemos en el próximo Nos capítulo. vemos. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao, chao.